Bien, entonces vamos a hablar del tema de las cuestiones clave de auditoría. De acuerdo a lo que está establecido en la norma 701, en inglés pues son Key Audit Matters. Vamos a volver al inglés dentro de un rato también. Después les explico algo sobre el asunto de por qué conocer los términos en inglés. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre el contexto de esta norma nueva. Bueno, no es nueva, tiene ya varios años, desde el año 2015, 2016, que entró en vigor, pero en su momento fue una norma nueva dentro de las NIA. Entonces, ¿por qué se estableció esa norma? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué es lo que hace que esa norma se presente? Bueno, en ese momento, cuando la norma se presenta, momento previo de la vigencia, pues se hablaba de unas nuevas normas y revisión y de presentación del informe. Y de hecho, en la práctica, entre los diferentes gremios, en los diferentes países, se hablaba de nuevo informe del auditor. Esa es la norma que tiene que ver con el nuevo informe del auditor. En realidad no es un nuevo informe, sino que hizo unos cambios en el dictamen de auditoría y en algunos otros aspectos de la auditoría. Bueno, por ejemplo, uno de los cambios fue que puso la opinión al comienzo. Por ejemplo, se le dio una nueva estructura al dictamen o al informe del auditor. En algunos países le dicen dictamen, en otros países le dicen informe. Entonces se incluyó se incluyeron los asuntos clave de auditoría. Ese fue un tema que se incluyó dentro del dictamen. También se revisaron y se promulgaron también normas relacionadas con las responsabilidades en la auditoría, independencia, obligaciones éticas, otra información presentada como parte del informe o presentación del cliente. Entonces, eso fue en resumen lo que estas normas nuevas añadieron al informe del auditor principalmente. Entonces, ese fue más o menos el contexto en que se presentó eso. Normas se revisaron en esa oportunidad, pues las que están allí más o menos listadas, la NIA 700, que tiene que ver con el marco normativo del informe del auditor, la 701, que fue una nueva norma, las cuestiones clave de auditoría, que es sobre lo que vamos a conversar hoy, modificaciones a la opinión del auditor, la NIA 705 también fue modificada, consideraciones también en cuanto al informe y al asunto de negocio en marcha, la NIA 570 también fue modificada, y una sección con respecto a la responsabilidad del auditor respecto a otra información. La NIA 720 también modificada. Entonces fueron las normas que fueron revisadas o modificadas, y en el caso de los asuntos clave de auditoría es una norma nueva. ¿Okay? Entonces también en ese contexto, durante el año 2015, esto prácticamente entró en vigencia, todos estos cambios a partir del año 16. También se modificaron la norma internacional 800 y 805 sobre consideraciones especiales de auditoría en estados financieros preparados para fines especiales o para cuentas o partidas de un estado financiero. Eso fue el conjunto de normas que fueron revisadas. Mi recomendación es que busquen esas normas. En internet, está muy fácilmente accesible y pueden repasarla y leerla para que puedan ver muchos más detalles con respecto a lo que implican los cambios que hubo en esa norma. Entonces, esta charla persigue de alguna forma pues traer a la atención un tema que ya tiene varios años aplicándose, pero que bueno repasarlo para ver los detalles que están envueltos en esas normas revisadas y las normas nuevas, como en el asunto de las cuestiones clave. ¿Por qué se hizo ese cambio? ¿Por qué se hizo ese cambio? Porque la comunidad internacional demandaba más información de parte del auditor sobre el trabajo que estaba haciendo. Querían informes más informativos, o como se habla ahora mucho, con más transparencia, así que el público sintiera más confianza hacia el trabajo del auditor, que fuese más transparente la información que se revelara en el informe, que explicara también sobre lo que hace el auditor, cómo el auditor hace su trabajo y qué es lo que hace. Entonces, eso estaba
digamos, en la comunidad profesional y de usuarios de informes de auditoría, y estaban exigiendo este tipo de cosas. Entonces, ahí también que se quería, digamos, como mostrar cuál es el punto de vista del auditor sobre asuntos importantes de los estados financieros sobre los que se está informando, y explicar también que esos temas fueron discutidos con la alta gerencia. Entonces, básicamente es un contexto que exigía mayor transparencia, más transparencia. ¿Qué hace el auditor? ¿Cómo llegan las conclusiones que llegan? Entonces, eso es lo que, digamos, estaba demandando la comunidad, y fue lo que sirvió para que se creara esta nueva norma y para que se revisaran las otras que ya habíamos mencionado. Para algunas organizaciones, como la Association of Chartered Certified Accountants, que es una asociación británica muy prestigiosa, pues en estos comentarios menciona que esas modificaciones y la comunicación de asuntos clave de auditoría le daba al reporte del auditor más calidad, un informe de alta calidad, y que eso iba a promover, digamos, información financiera de calidad, mejor información para los inversionistas, iba a tener un impacto positivo en el mercado. Yo les comentaba al comienzo sobre el inglés. Yo en algunas láminas siempre pongo algo en inglés porque me gusta siempre hacer énfasis en el hecho de que tenemos que aprender inglés. Ustedes todos los que me escuchan, que sean estudiantes o recién graduados en la profesión, o que tengan ya algunos años siendo profesionales de la contaduría pública o de cualquier otra profesión, que tienen que estudiar inglés, tienen que aprender inglés, tienen que hacer del inglés un segundo idioma, porque muchísima de la información técnica está en inglés, originalmente en inglés, y es una manera de potenciar la profesión de ustedes. Un profesional de la contaduría pública, ¿usted es contador público y tiene experiencia y tiene posgrado, maestría? Sí, muy bien. ¿Usted es contador público, tiene maestría, tiene posgrado y habla inglés? Pase por aquí. Siempre va a tener una ventaja, y eso es muy importante. Entonces, ¿de qué trata esta norma 701? Bueno, la responsabilidad del auditor de comunicar las cuestiones clave de auditoría. ¿Para qué? Como ya mencionamos, para que haya mayor transparencia en relación a la auditoría que se está haciendo. ¿Y qué son las cuestiones clave de auditoría? Porque muchas personas pueden pensar diferentes cosas sobre lo que son cuestiones clave. La definición está allí, en la norma. Dice que son cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido las más significativas en la auditoría. Y se seleccionan de entre otras cosas que se comunican a los responsables del gobierno de la entidad, a la alta gerencia, a los accionistas, a la junta directiva, etc. Según se denomina, según sea el tipo de organización. Entonces, las más significativas, aquellas cuestiones que han sido las más significativas de la auditoría. Entonces, alguien pudiera preguntar, bueno, ¿cuáles son las cuestiones más significativas de la auditoría a juicio del auditor? Bueno, como menciono allí, las áreas de mayor foco y las áreas de mayor riesgo. Ustedes saben que el enfoque actual que se usa de auditoría, de acuerdo a las normas, es un enfoque basado en riesgo. Entonces, en la etapa de planeación de la auditoría, uno de los aspectos que el auditor debe evaluar o tener en cuenta es la evaluación de riesgo, riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo asociado a cuentas específicas o el riesgo asociado a las aseveraciones o a las afirmaciones. Cuando yo identifico un riesgo y lo asocio a una cuenta, una afirmación o una aseveración específica. Entonces se supone, y también debo determinar la materialidad, etc. Entonces se supone que la combinación de identificar riesgos específicos asociados a cuentas específicas, asuntos específicos, más la materialidad que se ha determinado para la auditoría de los estados financieros, son los aspectos que probablemente van a ser consideradas cuestiones clave de auditoría. Los asuntos, las partidas de los estados financieros que son de importancia relativa,
asociado a la importancia relativa a la materialidad. Entonces, una vez determinadas las áreas de riesgo, la determinación de la materialidad, la importancia relativa en las partidas a los estados financieros de las diferentes partidas, entonces se supone que esos elementos en donde pudiera identificar riesgo, o que pudieran ser áreas de riesgo, y que son de importancia relativa, pudieran ser también las áreas que se conformen en cuestiones clave de auditoría. Así que no es simplemente que el auditor diga, no, yo pienso que es esto, no, tiene que ser, normalmente está asociado a esos aspectos. Es muy difícil que un área que no sea de importancia relativa, que no sea material, o que no haya riesgo identificado en ella, sea un asunto clave de auditoría. Es muy difícil. ¿Okay? No es que no pueda ser, pero es difícil que lo sea. Porque está asociada la cuestión clave, materialidad, importancia relativa a áreas de riesgo. Entonces, ya mencionamos, ¿cómo se determinan los asuntos clave de auditoría? Las áreas de mayor riesgo, según la norma 315, la NIA 315, pues es como que, podríamos decir que es obvio, pero está asociado. Es decir, área de mayor riesgo es una cuestión clave de auditoría necesariamente, porque es que un área de mayor riesgo va a ser un área, en la que ustedes van a enfocar su atención. A la que ustedes van a dirigir su atención, a la que ustedes van a dirigir los procedimientos de auditoría como respuesta al riesgo identificado. Son áreas que a las que probablemente usted tiene que dedicarle más tiempo del trabajo de auditoría. Entonces, es muy seguro que eso sea una cuestión clave de auditoría. También, ¿qué otro asunto puede ser una cuestión clave de auditoría? Aquellos aspectos a los que la gerencia dedique mucha atención, mucho juicio por parte de la auditoría. Se me vienen a la mente asuntos como estimaciones, por ejemplo, estimaciones para cuentas de cobro dudoso, estimaciones para provisión de inventario, el deterioro de activos. Entonces, las estimaciones de la gerencia pudieran ser también asuntos clave de auditoría. Las estimaciones de la gerencia que sean estimaciones a las que la gerencia tiene que dedicar tiempo, tiene que dedicar atención. Por ejemplo, las reservas, por ejemplo, de las compañías de seguro. Entonces, son áreas muy importantes de los estados financieros, la gerencia tiene que dedicar atención. Es algo que como es una estimación, es subjetivo, entonces eso es un asunto clave de auditoría, puede ser un asunto clave de auditoría. Y el efecto que han tenido en la auditoría, hechos o transacciones materiales. Entonces, es como que una asociación, asunto clave de auditoría, área de riesgo, áreas donde la gerencia ha dedicado tiempo, donde hay estimación envuelta. Como hay estimación, hay subjetividad y por lo tanto, y también áreas que sean materiales. Entonces, esa combinación es lo que determina que es una cuestión clave de auditoría. ¿Cómo se comunican esas cuestiones clave? Eso fue uno de los cambios, y lo que la misma norma 701 establece, que es una sección separada del informe. Ya vamos a ver unos ejemplos de ello. Es una sección separada dentro del dictamen que está titulada Cuestiones clave de la auditoría. Entonces, allí en esa sección, el auditor dice, bueno, ¿cuál es la cuestión clave? Que a juicio del auditor son más significativas, y cómo han sido tratadas en el contexto de la auditoría y en la formación de la opinión del auditor. Es importante lo que está escrito ahí en la lámina al final, dice, sin expresar una opinión por separado sobre esas cuestiones. Ya vamos a hablar un poco sobre eso, pero en definitiva, la cuestión clave de auditoría no es un sustituto de una calificación al dictamen, al dictamen, ¿correcto? De una salvedad, no es sustituto de una salvedad, ni es una salvedad aparte ni el dictamen. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, para las cuestiones clave de auditoría, debemos tomar ciertos asuntos en cuenta. Esto es sumamente importante, ya se los mencionaba, se los adelanté.
La cuestión clave de la auditoría no sustituye la expresión de una opinión modificada. ¿Qué es una opinión modificada? Una opinión con salvedad, una negación de opinión o una abstención de opinión. Entonces, la cuestión clave de auditoría no sustituye el hecho de que usted tenga que informar una salvedad o negar la opinión o abstenerse de opinar. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la empresa tiene un problema con la estimación para cuentas de cobro dudoso. Por ejemplo, un banco tiene un problema con la estimación de cuentas de cobro dudoso. El auditor concluye que eso no le satisface, porque no está de acuerdo con normas, porque la considera insuficiente, porque la metodología, la forma en que se calculó no es lo que establece la norma, etc. Entonces él va a calificar la opinión de los estados financieros por esa situación. Él no puede venir ahora y decir, ok, no califico el dictamen y lo pongo como un asunto clave de auditoría. ¿Me siguen el punto? Es decir, yo no puedo decir, ok, yo no voy a calificar el dictamen, pero lo voy a revelar como un asunto clave de auditoría. Eso no puede hacerse. Por eso es que le decía en la lámina anterior que dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de la opinión de auditoría sobre estos, sin expresar una opinión por separado sobre esas cuestiones. Es decir, que si usted va a calificar el dictamen, lo tiene que calificar. Pero no puede decir, ok, no califico, pero lo revelo en las cuestiones clave de auditoría. Eso no se puede hacer. Eso es lo que menciona aquí. Y eso es un asunto súper importante porque puede confundirse. O puede pensar que yo suavizo la opinión usando como un artilugio las cuestiones clave. Si no califico, pero revelo que hay un problema en la provisión, en la estimación de cuentas de cobro dudoso. Entonces, eso no se puede hacer. Es importante que tomen nota de eso. En segundo lugar, pues la cuestión clave de auditoría debe describirse de manera individualizada, no es una generalización. Bueno, vimos problemas aquí en las estimaciones, en el deterioro, no, tiene que ser específico. Tiene que explicar por qué se considera un asunto clave de auditoría y tiene que explicar cómo fue tratado ese asunto durante la auditoría. Así que no es simplemente una vaguedad, ¿no? Que la empresa, hemos visto que la empresa maneja criterios de estimación, el deterioro de activos, mezclar una cosa con otra, mezclar temas y generalizarlo. Tiene que ser muy específico. Y nuevamente repito, vamos a ver algunos ejemplos de eso más adelante. Y también hay que tener en cuenta en los asuntos a considerar cuándo no se comunican cuestiones clave de auditoría. ¿Cuándo no se comunican? Si la ley lo prohíbe, si hay alguna disposición legal que lo prohíba. En situaciones extremadamente poco frecuentes, así dice la norma, extremadamente poco frecuentes, es decir, que prácticamente no ocurre, que el auditor diga, bueno, es peor revelarlo que no hacerlo. Y alguien diría, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo eso? Aparente contradicción. Por eso es que dice que es una situación extremadamente poco frecuente. A mí se me ocurre, más o menos por experiencia, que una situación que pudiera encajar dentro de este criterio que se menciona aquí, es cuando se auditan entidades públicas, entidades del gobierno. Los estados financieros que se emiten, los informes de auditoría que se emiten de entidades gubernamentales, estatales, públicas, como también se le llama en otros países, son informes, normalmente una auditoría de un ente de Estado, una auditoría de alto riesgo para el auditor. Porque el riesgo de compromiso es alto. ¿Por qué? Porque los entes gubernamentales están a su vez sujetos a una cantidad de regulaciones, están sujetos a la Contraloría de la Nación, están sujetas a revisiones por parte de algún tribunal, están sujetas a la revisión de la Contraloría, de la Cámara de Contraloría del Senado o de la Asamblea Nacional, de la Cámara de Diputados.
está sujeta a la supervisión de alguna superintendencia específicamente y están sujetas al escrutinio público. Es decir, la prensa puede tener acceso a ellos, se puede hacer público en una interpelación, en un congreso, etc. Entonces, ¿qué pasa? El dictamen del auditor, cuando es una entidad gubernamental, tiene que ser muy bien escrito, en el sentido de que no puede dejar términos ambiguos. Pero muchísimas veces, si usted pone, por ejemplo, que no se puede opinar sobre los estados financieros de un determinado ente, pues eso puede traer un problema en la opinión pública que probablemente no es lo que usted como auditor quiso decir. Entonces, en situaciones de ese tipo, es muy probable que a lo mejor no sea conveniente revelar los asuntos clave de auditor. Por supuesto, eso depende del país, depende de las leyes, depende del organismo, depende de la gerencia de ese instituto gubernamental, depende de muchísimos factores. Y como repito, es una cuestión que es extremadamente poco frecuente. Pero en la experiencia mía, digamos, en el sector público, en el dictamen de auditoría de entidades públicas, entidades gubernamentales, pudiera ser que pudiera ser. Eso quiere decir que eso hay que evaluarlo. Pero ese es más o menos un ejemplo. Entonces, en ese caso, probablemente sería mejor no publicar las cuestiones clave de auditoría. Y no se aplicará tampoco si la entidad, es decir, el cliente, el propio organismo, la propia institución revela públicamente el asunto. Entonces, si lo revela públicamente, probablemente no sea necesario que el auditor lo diga. En ese tipo de situaciones puede ser que no se comunique. Una parte que menciono aquí. La norma establece que la obligatoriedad de presentar las cuestiones claves de auditoría, es para empresas públicas, es decir, que cotizan en la bolsa, empresas cotizadas. En ese caso, para ese tipo de empresas, la norma es obligatoria. Para empresas que no cotizan en la bolsa no es obligatoria, pero va a depender del auditor, del tipo de empresa, si eso se revela o no, las cuestiones clave de auditoría. En el caso de las empresas cotizadas, y muy probable en el caso de empresas supervisadas, por ejemplo, como bancos, compañías de seguro, casas de bolsa, cooperativas de ahorro, y algunas otras empresas que pueden estar sujetas a supervisión gubernamental de una superintendencia específica, puede ser necesario publicar los asuntos clave de auditoría. Se hace obligatorio, porque los usuarios de los estados financieros son una comunidad. Las empresas cotizadas, porque son públicas, y empresas que están bajo supervisión también de alguna manera están sujetas al escrutinio público de la propia superintendencia y de algunas otras organizaciones y el público. Usted entra a la mayoría de las páginas de superintendencia de bancos, prácticamente en cualquier país latinoamericano, y usted tiene acceso al informe de auditoría de cualquier banco. Entonces, normalmente los asuntos clave de auditoría se revelan también en ese tipo de situaciones. Bueno, entre los asuntos claves, también asuntos a considerar, esto está relacionado con lo que ya explicamos. Para determinar que es un asunto clave de auditoría y que se puede incluir en el informe. Es decir, cuando yo tengo una opinión modificada, cuando hay un asunto, y ya de esto hablamos hace un momento, cuando hay un asunto que puede implicar una opinión modificada, es decir, una salvedad, una negación de opinión o una abstención de opinión, o que haya incertidumbres sobre going concern o sobre cuestiones de empresa en marcha, ese asunto, por su propia naturaleza, es un asunto clave de auditoría. Tiene que serlo, por supuesto, porque usted está modificando la opinión. Por lo tanto, es un asunto clave de auditoría. En tal circunstancia, no se escribe la sección de cuestiones claves sobre ese tema. Porque entonces lo que hace referencia es que la cuestión clave hará referencia al asunto que me está al fundamento de la salvedad o de la negación o de la abstención de opinión. Es como una redundancia. Si yo estoy excepto por tal situación,
o no presentan razonablemente la situación financiera, o no dan una imagen fiel, como dice la norma ahora, entonces, en ese caso, no es necesario colocar la cuestión clave porque ya lo estás revelando en la opinión, ¿no? Ya estás diciendo, ya estás modificando tu dictamen por ese asunto. Entonces, en este caso, pues, ya como lo que hemos mencionado, en ese caso, el auditor incluirá una afirmación en este sentido en una sección separada del informe titulada Cuestiones clave de la auditoría. ¿Cuál es la cuestión clave? Bueno, el asunto que hace indicado en el párrafo anterior, en el párrafo número tal, de los fundamentos de la abstención de opinión o de negación de opinión o fundamentos para la salvedad. Tampoco es que se trata de llenar el informe o el dictamen de texto y redundar. Es una cuestión que tiene que ser específica también. Y también, pues la norma te menciona que tienes que comunicar con la alta gerencia todos esos asuntos. Así que esos asuntos tienen que estar discutidos con la alta gerencia. Asuntos clave de auditoría tienen que haber sido asuntos que se discutieron con la gerencia de la empresa. Usted no puede poner una cuestión clave de auditoría y usted no lo discutió con la alta gerencia, o con la junta directiva, o con la asamblea de accionistas, o quienes sean la alta gerencia de la empresa. Eso no se puede hacer. Usted tiene que haberlo discutido con ellos, porque es una cuestión clave de auditoría. Entonces tiene que comunicarlo también con ellos. Estos son algunos de los temas que son cuestiones clave de auditoría, normalmente. Pueden haber otros, pero en general son los que están allí listados. Deterioro de activos, impuestos, asuntos de impuestos, impuestos diferidos, deterioro del goodwill, licencias, derechos, la gerencia sobrepasando los controles. Ustedes saben que cuando una empresa, cuando hay un riesgo de que la gerencia sobrepase los controles que se han establecido, eso es un riesgo de auditoría. Y puede ocurrir en empresas que, aunque sean públicas, grandes empresas, con una buena segregación de funciones, bien establecida, con organigramas funcionales, etcétera. Sin embargo, los miembros de la gerencia, por ejemplo, pueden ser miembros de una misma familia, aunque sea una empresa, un banco, puede ser un banco pequeño y parte de la gerencia están relacionados con los accionistas. Eso depende de las regulaciones, pero pudiera ser. Y entonces esa gerencia tiene tendencia o pudiera saltarse los controles porque tiene la autoridad o cree que tiene la autoridad para ello. Entonces eso es un riesgo de auditoría. En ese caso, el asunto puede ser un tema clave, una cuestión clave de auditoría. La estimación para cuentas de cobro dudoso es un asunto clave de auditoría, por supuesto dependiendo del tipo de empresa. Recuérdense que estos temas van a ser asuntos clave de auditoría dependiendo de la importancia relativa de estos temas en el contexto de los estados financieros. Es decir, una empresa puede tener cuentas por cobrar, pero representa el 5% de los activos. Entonces, aunque hay un problema con la provisión de cuentas incobrables o la estimación de cuentas incobrables, probablemente no sea un asunto material. Entonces, tampoco es un tema clave. Cuando se menciona aquí, no es porque, aunque estimación de cuentas de cobro dudoso puede ser un asunto clave de auditoría. El deterioro de activos puede ser un asunto clave de auditoría, pero eso va a depender del tipo de empresa. Bueno, nuevamente, ya vamos a ver un ejemplo. La provisión para obsolescencia de inventarios, el deterioro de inventarios, la valoración de instrumentos financieros, el efecto que puede haber en los estados financieros por la adopción de nuevas normas contables, los beneficios empleados, las consideraciones de empresa en marcha. Todos estos temas pudieran ser asuntos clave de auditoría. Entonces, yo voy a compartir ahora, déjenme ver aquí algo aquí, bueno, la documentación, esto lo podemos ver después. Déjenme mostrarle, voy a dejar de compartir para mostrarles, vamos a ver 4 ejemplos de estado financiero y para ver los asuntos clave de auditoría, para que ustedes vean cómo están redactados y cuáles son los asuntos clave de estas empresas que les voy a mostrar los ejemplos.
Un momento, por favor. ¿Ustedes están viendo allí? Ah, bueno. ¿Están viendo? ¿Aló? Sí, estamos viendo, licenciado Ricardo, estamos viendo perfectamente. Muy bien, gracias. Eso es lo que quería mencionar. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver este primer ejemplo, que esta compañía se llama Grupo Repsol. Hago la salvedad, estos estados financieros que estoy mostrando como ejemplo son de empresas públicas. Como les mencionaba hace un momento, en las empresas públicas, es decir, empresas cotizadas, esas que cotizan en la bolsa de valores, la presentación de los asuntos clave de auditoría es obligatoria según la norma, mandatoria. Entonces, esta empresa Repsol es una empresa petrolera española y aquí vamos a ver el dictamen de auditoría. Correcto, pero entonces reitero, esto está en internet, esto lo pueden ustedes accesar sin ningún tipo de limitación porque es información pública. Por eso que lo podemos mostrar aquí como ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden ver el informe de auditoría, el informe, digamos, la estructura que muchos de ustedes conocen. Comienza con la opinión, hemos auditado, en nuestra opinión, luego vienen los fundamentos para la opinión y ahí inmediatamente después el subtema, cuestiones clave de la auditoría. Allí está revelado el asunto. Entonces, la cuestión es clave de la auditoría comienza con una afirmación parecida a esta que está aquí, que las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que según nuestro juicio profesional han sido las de mayor significatividad en nuestra auditoría. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. Lo que estábamos conversando hace un momento, así que esto no es una opinión separada de algún asunto, sino cuestiones clave de auditoría. Como ustedes pudieron ver, es un dictamen que no tiene salvedad, un dictamen limpio. Entonces, ¿cuál es la cuestión clave? ¿Qué determinaron estos auditores como cuestión clave de la auditoría en esta empresa? Como ya les mencioné, esto es una empresa petrolera española. Y por lo tanto, entonces, el tema principal que ellos le dieron, que ellos consideran una cuestión clave, es lo que está aquí subrayado en color marrón. Evaluación de la recuperación del valor en libros, del inmovilizado intangible, de los activos fijos, el inmovilizado material y los negocios conjuntos del grupo, considerando los impactos de la transición energética y el cambio climático. Entonces, este es el asunto clave de auditoría que ellos determinaron. Recuerden, es una compañía petrolera. Las compañías petroleras tienen una inversión enorme en activos fijos, inmovilizados. En este caso también negocios conjuntos. Acuérdense que las operaciones de las petroleras envuelven muchos negocios conjuntos porque tienen asociaciones estratégicas con otras compañías petroleras o con los estados de los países donde ellos exploran y explotan petróleo. México, Venezuela, Ecuador, Nigeria, Irán, Rusia, etc. Entonces tienen que hacer asociaciones estratégicas con empresas estatales. Entonces ese es el asunto clave de auditoría. Luego ellos mencionan aspectos que tienen que ver con el asunto clave. Las cuentas anuales consolidadas juntas presentan un inmovilizado intangible de 3.497 millones de euros y 21.726 millones de euros respectivamente. Entonces, si nosotros nos vamos aquí al estado financiero, vamos a adelantar aquí un poco. Quiero mostrarles algo, ¿no? Un momento aquí. Ustedes pueden ver que dentro del activo, el inmovilizado material, se los estoy señalando aquí, son 21.726 millones de euros sobre un total de activos de 56.000 millones de euros. Es decir, que casi el 50% de los activos totales
son inmovilizados materiales. Entonces, esa es una partida, por su valor, es de importancia relativa, y por supuesto que los auditores tienen que haber dedicado muchas horas de trabajo a revisar estas partidas. Recuerden que este es un estado financiero consolidado. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos al problema donde estábamos. Entonces, ese es un tema al que ellos le dieron importancia. Y entonces ellos se van y siguen explicando por qué eso es una cuestión clave de auditoría. O sea, aquí está, hay que explicar por qué. Detalles sobre esa cuestión clave. En este caso son muchos aspectos, porque estos son empresas gigantescas. ¿Okay? Entonces tienen muchos aspectos a considerar. Y en la columna de al lado, ustedes pueden ver el subtítulo modo en el que se han tratado en la auditoría. Entonces, la respuesta del auditor a esa cuestión clave. Como dice allí, pues en primer lugar hemos obtenido un entendimiento de los compromisos del Grupo Repsol en materia de transición energética, y por allí se va y explican cómo le dieron ellos respuesta. Por otra parte, hemos obtenido un entendimiento del entorno del sector. Fíjense que aquí es qué ha hecho el auditor. ¿Qué hice yo como auditor? Bueno, ¿qué hice yo? Bueno, obtuve un entendimiento del entorno del sector, evolución de precios, presentación de resultados de otras empresas del sector, informes de analistas, expectativas de grupos de inversores sobre cambio climático para evaluar la alineación de las prioridades estratégicas del grupo con la realidad del mercado global de hidrocarburos. ¿Lo ven? Entonces, ahí está la respuesta. Es más o menos parecido, para hacer una ilustración, cuando usted está en la etapa de planeación de la auditoría, como hablábamos hace un momento, usted tiene que identificar riesgos. Es un enfoque basado en riesgos. Entonces usted va a hacer una evaluación del riesgo inherente, hace una evaluación del riesgo de control y hace una evaluación de riesgo por áreas específicas asociados a cuentas específicas o afirmaciones o aseveraciones específicas. Cuando usted hace esa evaluación de riesgo, usted determina, por ejemplo, que la estimación de cuentas incobrables es un área de riesgo, pues en la planeación de la auditoría el asunto no se queda allí. Usted identifica el riesgo, pero usted tiene como auditor que dejar plasmado en su planeación que usted, qué respuesta va a darle usted como auditor a ese riesgo identificado. Entonces en esta área, si la estimación de cuentas por cobrar es un área de riesgo, entonces yo debo pedirle a la gerencia cómo calcula la provisión para cuentas incobrables, qué criterio utilizó para calcularla, analizar la antigüedad de las cuentas por cobrar, ver si las cuentas por cobrar hay cuentas por cobrar en litigio, en situación judicial, cómo fue la gestión de cobranza durante el año de la compañía, cómo ha sido el comportamiento histórico de la provisión, de la estimación de cuentas incobrables y así. Eso es lo que usted va a hacer para usted dar respuesta, como auditor, al riesgo identificado. Entonces aquí con las cuestiones clave de auditoría es lo mismo. Usted identifica cuál es la cuestión clave, como ya les he mostrado aquí en este caso, pero usted tiene que decir cuál es la cuestión clave y qué es lo que usted hizo como auditor para cómo trató ese asunto en la auditoría. ¿Qué hizo usted con ese tema en la auditoría? Bien, entonces fíjense que aquí es un tema largo, porque como les reitero, es una empresa gigantesca. Las empresas petroleras normalmente son grandísimas, son enormes. Aquí hay una segunda cuestión clave: evaluación de la recuperación del valor del libro de los activos por impuesto diferido. Nuevamente explican por qué eso es un asunto clave, y luego también qué hicieron ellos. Nuestro análisis se inició con el entendimiento tanto de la metodología aplicada como control relevante que el grupo tiene. Hemos comprobado la consistencia de las hipótesis utilizadas por la dirección. Junto con nuestros expertos fiscales hemos evaluado la estimación del impuesto sobre beneficios y allí continúa. ¿Lo ven? Entonces, este es un ejemplo de cuestiones clave. Otro, evaluación de la recuperación de los activos del grupo en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa tiene operaciones en Venezuela. Como ustedes saben, Venezuela es un país que tiene muchísimos problemas.
económicos y Venezuela es un país petrolero. Repsol tiene operaciones en Venezuela. Entonces, el problema de la operación en Venezuela es si esa operación es rentable, con los problemas que tiene Venezuela de producción y de intervención estatal. Entonces, ¿qué pasa? El asunto es una cuestión clave de auditoría. ¿En qué consiste la cuestión clave de auditoría? Le explica y qué es lo que ellos hicieron en respuesta a eso. Bueno, voy a dejar de compartir nuevamente. Voy a mostrarles otro ejemplo. Ya se los voy a mostrar. ¿Ya? Permítanme un momento, por favor. Bien, ¿lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Muy bien, sí. Bien, entonces aquí tenemos un segundo ejemplo. Banco Popular Dominicano, Banco Múltiple, como se le conoce en otros países, Banco Universal, el informe de los estados financieros. Nuevamente, esto es un informe público. Coincidencia que sea la misma firma de auditores, no estoy haciendo promoción en ese sentido, es simplemente una coincidencia. Igualmente, ustedes pueden ver la estructura del dictamen, la opinión primero, los fundamentos de la opinión, y luego nuevamente, como ustedes pueden ver, los asuntos clave de auditoría. Entonces, nuevamente la introducción, que son los asuntos clave, la definición del asunto clave, y luego la explicación. El asunto clave de auditoría, como ustedes pueden ver, provisión para crédito. ¿Por qué? Porque en la banca, en la cartera de créditos, normalmente es el principal activo de la banca, la cartera de crédito. Por lo tanto, la cartera de crédito y su salud, digamos, que viene determinada por la provisión para créditos, es un asunto clave de auditoría también. Y así lo explican ellos. Consideramos que la provisión para créditos, consideramos la provisión para créditos el principal estimado de énfasis en nuestra auditoría, ya que representa una cuenta significativa para los estados financieros y que está sujeta a estimaciones y juicios importantes por parte de la gerencia del banco, relacionados con la condición y clasificación de riesgo de los mayores y medianos deudores comerciales. Ahí está la explicación concreta, ustedes lo pueden ver. Y como veíamos hace un momento en la presentación, ¿por qué es un asunto clave de auditoría? Porque representa una cuenta significativa. ¿Por qué es una cuenta significativa? Porque es de importancia material, porque es una partida súper importante de un estado financiero de banco, porque los bancos lo que hacen es prestar. Entonces es una cuenta significativa, es decir, no es significativa porque a mí me parece, es significativa porque es material. Y así se determinó en la planeación de la auditoría. Y segundo, como veíamos también en la presentación, está sujeta a estimaciones y juicios importantes por parte de la gerencia del banco. Estimaciones y juicios importantes. ¿Qué significa eso? Que al final la provisión para cuentas incobrables no es exacto. Eso tiene estimaciones y juicios importantes. ¿Y qué son estimaciones y juicios importantes? Subjetividad. Es algo subjetivo al final. Por muy bien elaborado que esté, por muy bien sustentado que esté, por muy exacto que sea la metodología, siempre va a ser un asunto de juicio. Es algo que el auditor debe cuestionar. ¿Cuál fue el juicio que utilizaste? ¿Por qué tomaste esa medida? ¿Por qué lo hiciste así? Entonces, el gerente o la gerencia tiene que explicar qué fue lo que hizo, pero es un asunto subjetivo. Tiene que convencer al auditor y el auditor tiene que pedir explicaciones para estar claro el por qué se hizo esa estimación de esa forma. Entonces, es una cuestión clave de auditoría. ¿Está claro el asunto? Se ve el ejemplo. Y ellos pasan a mostrar aquí que el 31 de diciembre de 2021 la cartera de créditos asciende a 379.992 millones de pesos dominicanos. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros nos vamos un momento al estado financiero,
al estado de situación, fíjense ustedes. Cartera de crédito, 368 mil millones de pesos dominicanos. Y fíjense que al final, el total de activos es 606 mil millones de pesos dominicanos. Si ustedes se dan cuenta, es más de la mitad, es más del 50% del total de activos. ¿Lo ven? Entonces, es un asunto material. Porque incluso si yo no puedo como auditor satisfacerme de este monto, podría abstenerme de opinar, porque es más del 50% del total de activos. Entonces, esa es la razón por la que son un asunto clave de auditoría y ellos lo hacen ver aquí. Y luego, como les había explicado, los principales procedimientos de auditoría realizados sobre la provisión para créditos, esto no es lo que estábamos viendo, aunque está relacionado, sí, provisión para créditos, que combinan pruebas de controles y pruebas sustantivas, fueron los siguientes, y ahí las enumero. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron para dar respuesta? ¿Cómo el auditor abordó ese asunto? ¿Cómo lo tomó en cuenta? ¿Cómo lo consideró? ¿Cómo lo evaluó? ¿Cómo lo estudió? ¿Cómo lo analizó? ¿Qué hizo? Entonces, tiene que estar manifestado de esa manera. Fíjense que está detallado. Ven, también allí, ese es otro punto importante. Voy a nuevamente a dejar de compartir. Les voy a mostrar otro informe de ejemplo. Otro informe de ejemplo. Y vamos para que lo vean. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, nuevamente, esta compañía se llama El Corte Inglés, también es una empresa española, es una enorme empresa también, un grupo consolidado enorme, son unas tiendas de abarrotes, son como ¿cómo se las puedo poner? Como los JCPenney, los Macy's, Walmart, ese tipo de empresas de industria así, tipo de tiendas, pero aparte también tienen seguros y tienen agencias de viajes, diferentes tipos de operaciones. Entonces, estos son sus estados financieros consolidados y nuevamente podemos ver el esquema que establecen las normas revisadas. La opinión al comienzo, hemos auditado y en nuestra opinión, otra vez un informe sin salvedades, es un informe no modificado, los fundamentos de la opinión y nuevamente las cuestiones clave de auditoría. Reitero, que son empresas públicas, por lo tanto el asunto de las cuestiones clave es obligatorio de acuerdo a la norma. Entonces que esto podemos verlo aquí. No puedo mostrarle empresas, los clientes que tenemos nosotros en la firma no son empresas públicas, por lo tanto los informes son confidenciales de alguna forma. Son empresas de un solo accionista, de dos accionistas, solamente son ellos los usuarios normalmente de esos estados financieros, de ese informe de auditoría. Entonces ahí el tema de la cuestión clave no es, por eso que la norma dice que depende del auditor, dependiendo. Entonces, aquí está la cuestión clave de auditoría, nuevamente el párrafo introductorio, que son las cuestiones claves de auditoría, y luego, entonces, ¿cuáles son los asuntos clave? En el caso de ellos, el deterioro de los activos fijos materiales y las inversiones mobiliarias. Aquí habla de 8.769 millones de euros como partida de activos fijos. Si nos vamos al balance general, al estado de situación, ustedes van a ver aquí el activo inmovilizado material, 8.769 millones, y el total de activos es de 14.949 millones. Nuevamente, quizás un poco más de la mitad, más del 50% de los activos son el inmovilizado material. Por lo tanto, nuevamente, es una cuestión significativa. ¿Por qué? Porque es un asunto material y muy probablemente también un área de riesgo dentro de la auditoría de los estados financieros. Entonces, es un asunto clave de auditoría. Ustedes van a ver aquí la descripción, se explica.
que dentro del inmovilizado material destacan inversiones, etcétera, que de acuerdo al marco normativo hay una exposición. Hemos considerado este asunto como una cuestión material, una cuestión clave de nuestra auditoría, debido a la complejidad del proceso de identificación de la existencia de indicios de deterioro y de valoración de los inmuebles, con el fin de determinar su valor recuperable a los efectos de evaluar un posible deterioro, que requiere la realización de estimaciones significativas, en particular sobre las asunciones que sustentan la generación de flujo de efectivo y rentas futuras esperados, los valores de reinversión, el tipo de actualización, el análisis de sensibilidad fundamental. Ahí entonces tienes que explicar por qué es un asunto clave de auditoría. Y luego, a continuación, la respuesta del auditor, cómo el auditor abordó ese tema. En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, lo siguiente. Y allí haces una narrativa de cuáles fueron la respuesta tuya como auditor al asunto clave de auditoría. ¿Se ve? ¿Se nota? ¿Se puede ver el ejemplo aquí de estos casos? No sé si hay alguna pregunta o todavía las preferimos dejar para el final. Ya vamos a concluir la presentación. Déjame volverles a compartir la lámina de presentación. Hay un cuarto ejemplo aquí también que les iba a mencionar. Déjame mostrárselo. Déjame mostrárselo para mostrarles todos los casos. Ya vuelvo a mostrarles este otro ejemplo y con este ya volvemos a la presentación. ¿Lo ven? Así es, maestro. ¿Sí se ven? Sí, sí. Bien, entonces, este estado financiero es de Bayer. Esta es una farmacéutica que ustedes deben conocer por la aspirina. También es una empresa multinacional mundial, pública, y por lo tanto los estados financieros también son de dominio público. Se pueden acceder sin ningún tipo de problema. Entonces aquí, este es en inglés, se los muestro en inglés porque lo que les dije, tienen que aprender inglés, tienen que hacerse de cuenta que aprender inglés es como hacer una maestría, o hacer una especialización, o hacer un doctorado. Realmente es muy importante que ustedes puedan tener un buen dominio del inglés y un dominio del inglés técnico, de la profesión nuestra también. Entonces, igualmente el informe comienza con la opinión. Hemos auditado los estados financieros de Bayer, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, las bases para la opinión. Aquí tienen ustedes las bases para la opinión. Y luego tenemos bases para la opinión. Y aquí tienen el tema. Asuntos claves de auditoría, Key Audit Matters en auditoría de estados financieros consolidados. Nuevamente la introducción, cuáles son los asuntos, qué son los asuntos claves de auditoría. Y dice aquí el auditor, a continuación presentamos los asuntos clave de auditoría que hemos determinado en el curso de la auditoría. Asuntos claves que hemos determinado en el curso de la auditoría. La recuperación del goodwill y otros activos intangibles, la descripción de riesgos surgidos en relación con disputas legales relacionadas con productos y descripción de reestructuración, de medidas de reestructuración. Aquí fíjense que son otros temas aparte de los que vimos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Explican el asunto clave, bien detallado, también de manera extensa, porque estas son empresas enormes, reitero, de mucho detalle. Y luego, cómo hicieron ellos para hacerle frente a la cuestión clave. Entonces, fíjense que también se mantiene la constante, digamos, el estándar de la presentación de la cuestión clave de auditoría.
Estoy volviendo a la presentación, la pueden ver también, ¿correcto? Así es. Sí, entonces, quería mostrar esos ejemplos, es la mejor manera de ver el tema de la cuestión clave en ejemplos prácticos, reales, de cómo se trata el tema de las cuestiones clave de auditoría. La cuestión clave de auditoría, por supuesto, que tiene que estar documentada en los papeles de trabajo de auditoría. Puede estar documentada en una sección que se llame cuestiones clave de auditoría, como una especie de programa específico, pero también puede estar especificada. Recuerden que como las cuestiones clave de auditoría están durante la planeación, cuando yo determino la materialidad, perdón, cuando determino la materialidad, cuando evalúo las áreas de riesgo, esas son las partidas, esos son los aspectos que seguramente van a ser cuestiones clave de auditoría. Pero debo documentarlo o referenciarlo adecuadamente con las cuestiones clave de auditoría. Por supuesto que también tengo que redactarlas. Como ustedes vieron, están en los informes redactados. Y ese papel de trabajo debe quedar documentado en los archivos del trabajo de auditoría. Bueno, entonces hasta aquí es la presentación. Muchísimas gracias. Y ahora sí podemos entonces dar paso a las preguntas de ustedes. Yo no sé si son esas 63 preguntas que están allí. Si es así, entonces busquemos café para seguir hablando. Sí, profesor, vamos a contestar las preguntas que están en la parte de preguntas y respuestas. Hasta el momento hay una. Ya. Sí, les insto a toda la membresía o todos los que están conectados que para poder contestar la pregunta, escriban en esa parte de preguntas y respuestas, por favor. Ok, question and answers. Ok, Sí. Pregunta y respuesta. Hay una por el momento, si gusta. Sí, ahí dice, Miriam dice, cuando se realiza auditoría cooperativa y estas manejan los PCGA, y ya que la MEFCA o el ente regulador, la ley de cooperativas dice PCGA, y pueden optar a la NIF. Bueno, no es exactamente lo de la cuestión clave pero es decir, normalmente las superintendencias de cooperativa algunas te dicen cuáles son los principios contables que tú vas a aplicar a la cooperativa. En algunos casos, algunas superintendencias de cooperativa establecen su propia normativa contable. Y en ese caso, los estados financieros de la cooperativa deben ser presentados de acuerdo a esa norma contable que ha definido la superintendencia de cooperativa. En otros casos te dice que los estados financieros de la cooperativa deben ser preparados de acuerdo a NIF para pymes o a principios contables nacionales que puedan aplicar en el país también. Eso sería la respuesta, aunque no tiene que ver con la cuestión clave, pero esa sería la respuesta allí. Claro que lo puede presentar bajo NIF. Cualquier empresa, cualquier institución puede presentar sus estados financieros bajo NIF, aunque esté obligada a presentarlos bajo otros principios. Por supuesto, los estados financieros bajo los otros principios obligatorios tienen que hacerlo bajo esa norma, pero puede perfectamente optar por presentarlos bajo NIF también. Eso lo puede hacer. No hay nada que se lo prohíba. Pero tiene que presentar los que son obligatorios. Como aquí dice Pedro Ruiz Aguilar, es casi que es como un nombre de cantante de ranchera. Dice que los informes son estándar para cualquier tipo de auditoría. El dictamen del auditor en cierta manera es un estándar, que también como ya les vimos en los ejemplos, fíjense que fueron 4 dictámenes distintos y básicamente todos siguen la misma estructura. Estas normas que vimos, que se modificaron en el año 2015 y entraron en vigor en el 2016, tienen un estándar. El informe del auditor tiene un estándar que está establecido en las normas. Por eso es que les recomiendo que lean esas normas. No tienen que leerlas todas de una vez ni en un momento, porque son extensas, pero pónganse la meta de leerlas y ahí pueden ver el detalle de cómo debe estructurarse el informe del auditor. Vamos a ver aquí.
Esta pregunta de Serenín Moreno es más o menos parecida, que si los informes presentados son estándar para cualquier tipo de auditoría. Sí. El informe del auditor, repito, es estándar. Tiene un estándar de acuerdo a la norma. Fíjense los ejemplos que vimos. Pero pueden variar. Dependiendo la norma nacional, pueden tener diferencias. Esos son informes, el estándar, digamos, que es el informe que se hace bajo normas internacionales de auditoría. Pero pudiera haber alguna otra forma de presentación. La norma que yo he visto, por ejemplo, en América Latina principalmente, es la que hemos visto, la que vimos en los ejemplos. Permiso, profe. Ya me lo expliqué ya. ¿Cómo, perdón? ¿Perdón? Si tienen algunas otras consultas, estimados. Aquí hay otra pregunta de Juan Rafael Ortiz que dice que si la auditoría versa sobre defraudación en los asuntos clave de auditoría se incluye el mandar a llamar al supuesto defraudador. Mira, un informe sobre defraudación ya es un informe diferente del informe que estamos viendo, ¿no? Eso es quizás entra dentro de lo que es el informe de un auditor forense o inclusive podría ser un informe del auditor interno, en cuyo caso no hay cuestiones clave de auditoría, porque eso es un trabajo específico de defraude, pues, digamos. Eso tiene, digamos, una metodología especial tanto en la parte de auditoría interna como en la parte de auditoría forense. Quizás allí no hay que hablar de cuestiones clave porque tú estás investigando un fraude. Pues. Eso es un solo tema específico. Completamente de acuerdo, licenciado Ricardo. Entonces las preguntas creo que se detuvieron por ahí o hasta ahí vamos a quedar para no quitarle más el tiempo. No, Necesitamos. Podemos, si quieres, esperar unos minuticos más a alguien más que tenga una pregunta. Ok, aquí está entonces un par más. Aquí habla Marvin Suárez López. ¿Se puede considerar como base contable las normas internacionales de contabilidad en sustitución de los PCGA? Correcto, es decir, el informe del auditor, en los ejemplos que vimos, no sé si se los mostré, no lo pudimos ver. El auditor dice, estos estados financieros fueron preparados de acuerdo a normas internacionales de información financiera, o pueden ser principios locales. Por ejemplo, están los US GAAPs, que son las normas de principios de contabilidad en Estados Unidos, Canadian GAAPs, las normas de contabilidad de Canadá, y pueden haber otras normas de contabilidad en otras partes del mundo. En Europa también, Japón tiene sus normas, Australia tiene sus normas, y el auditor opina sobre estados financieros bajo la norma que se estén presentando. Independientemente de la norma, la estructura del dictamen del auditor es como estamos viendo por la norma internacional de auditoría. Javier José Amoretti Torres dice, cuando se inserta un párrafo de énfasis en el dictamen sin modificar la opinión, debe relacionarse con la CCA. Me aclaran qué es CCA, que no sé qué significa esa abreviatura. CCA. Me parece que dice las cuestiones clave de auditoría. Cuestiones clave de auditoría, exacto. No necesariamente. No necesariamente. El párrafo de énfasis, los párrafos de énfasis o de incertidumbre se refieren a otros asuntos. No necesariamente están relacionados con las cuestiones clave. Puede haber cuestiones clave de auditoría y puede haber párrafos de énfasis. No necesariamente se refiere a lo mismo. Correcto. Por ejemplo, un párrafo de énfasis puede decir que la empresa realiza operaciones con compañías relacionadas y por lo tanto los precios son diferentes a los del mercado. Es un párrafo de énfasis. Un párrafo de incertidumbre, por ejemplo, como el que se usó recientemente sobre el tema del COVID en su momento, que las medidas de la Organización Mundial de la Salud establecen cuarentena, los gobiernos han establecido cuarentena y no se sabe qué efecto va a tener esto sobre los estados financieros. Entonces, eso es un párrafo de incertidumbre y no necesariamente una cuestión clave de auditoría. Correcto. Aquí en el chat hay una pregunta, licenciado
Dice, auditoría al sector público difiere al sector privado por asuntos claves. La auditoría es la misma. Si usted audita una empresa del sector público, quiere decir una empresa que cotiza en la bolsa de valores, o si es una empresa pública que es del Estado, que también se le llama empresas del Estado, la metodología de auditoría no cambia y el dictamen de auditoría, el estándar se mantiene igual. Lo que cambia es la valoración de riesgo, la metodología, qué es importante en esos estados financieros, etc. Pero el dictamen se mantiene igual. ¿Sí? Aquí hay otra pregunta de Javier Antonio Duarte. Ajá, ok. Bueno. Él dice allí, buenos días. Gracias por su aporte, excelente ponencia, gracias. ¿Podría explicar en base a los ejemplos mostrados cuáles podrían ser las evidencias de los procedimientos realizados y que quedan en los papeles de trabajo en respuesta a los asuntos clave? Como lo mencionaba hace un momento, tú tienes que documentar en los papeles de trabajo que tú estás determinando como cuestión clave. Como también mencionaba, recuerden que la cuestión clave de auditoría está relacionada con asuntos materiales, áreas de riesgo. Entonces, un área de riesgo, la determinación de la materialidad son temas que están en los papeles de trabajo del auditor. Entonces allí usted lo va a dejar documentado en esos papeles de trabajo. Pero debe hacerse un papel de trabajo en donde usted, que se llame cuestiones clave de auditoría, en donde usted va a explicar cuáles son las cuestiones clave. Debe ser un papel de trabajo parecido a lo que usted está revelando en los informes que vimos. Y debe estar referenciado, vinculado con las áreas respectivas y con las conclusiones de las áreas respectivas. ¿Aló? ¿Aló? Entonces ahora ya no tenemos otra pregunta por aquí. Entonces, vamos a cerrar pues, licenciado Ricardo Ruiz. Bueno, está bien. No queda más que agradecerle su brillante exposición. Ahí usted ha visto la cantidad de mensajes felicitándolo, ¿verdad? Por tan brillante exposición y esperamos que no sea, como hablamos al inicio, que no sea la primera y la última, sino que podamos abordar otros temas relacionados tal vez con el tema de la nueva norma de control de calidad sobre la gestión de calidad que mañana precisamente entra en vigencia. Correcto. Para que ahí nos ponemos de acuerdo en la fecha que usted pueda tener alguna disponibilidad, licenciado. Si ustedes lo que tienen que hacer nada más es escribirme, ya ustedes tienen mi correo, ahí están también los correos. Correcto. Una consulta. Nos va a obsequiar la lámina para compartirla en la membresía. Ah, sí, claro, por supuesto. Ok. Entonces, muchísimas gracias, pues, ¿verdad, licenciado Ricardo? Estamos muy agradecidos por que tenga usted ahí una feliz estadía, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, que tenga salud y bienestar y que Dios lo bendiga siempre, mi estimado, por compartir los conocimientos con la membresía acá en Nicaragua. Amén, que así sea. Muchísimas gracias igualmente. Pasen un feliz fin de año, que se cuiden mucho y entonces estamos hablando con toda confianza, me pueden escribir. ¿Cómo no? Vamos a seguir hablando de todos estos temas. Perfecto, muchísimas gracias.